Ha llegado el amor a la frecuencia que transforma. Sí, el amor de Dios está aquí. Damos comienzo a tu programa, Pruebas de su amor. Quedas en compañía de tu amigo Alfredo Jiménez. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a este programa titulado Pruebas de su amor. Y me encuentro muy contento porque una vez más estoy muy bien acompañado de mi buen amigo Urias. Urias, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Con la bendición de Dios, de forma extraordinaria, mitad de semana, hemos recibido a lo largo de esta mitad de semana muchas bendiciones por parte de nuestro Dios. Sin duda alguna, oye, ya mitad de semana. No sé si soy solamente yo que siente que la semana se va demasiado rápido. Efectivamente, la semana va demasiado rápido. La semana pasada todavía iba yo a dar mi servicio, el fin de semana te había platicado. Ah, sí. Y ahora ya siento que ya otra vez voy a dar este fin de semana. Oye, se va demasiado rápido. Sí, se va muy rápido. Pero creo que porque cuando uno está en mucha actividad, o sea, el tiempo se va muy rápido, no alcanza el tiempo para esto, uno quiere más tiempo para aquí, para allá, etcétera, ¿no? Entonces, yo presiento yo que va por el asunto de que uno está bastante activo con la ayuda del Señor, ¿no? Sí, y realmente aquí es donde aprendemos a valorar el tiempo. Oh, claro. Oye, escuché de hecho un amigo que me decía que aquí en Lindavista no se pierde un minuto, no se pierde un minuto de tiempo, se pierde un minuto de la vida. ¿Quién dijo eso? Para Sabdi. que le demos los créditos. Sabdi. Nuestro buen amigo Sabdi siempre mencionando cosas bastante acertadas. Y mira que estamos muy contentos porque es mitad de semana y el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Bien lo dijiste, prácticamente se acerca el fin de semana y una vez más se celebra al Señor de diferentes maneras. ¿Cómo te fue el fin de semana? Prácticamente, porque ya no te pude ver, supe que fuiste allá a Tuxtla, pero no te pude ver. Extraordinario, podemos decir que bastante desafiante, pero con la bendición de Dios tenemos buenos proyectos, buenos planes y esperamos que Dios pueda bendecirnos. Oye, qué gusto, me da muchísimo gusto, Urias, que estemos ya en esta ocasión en este programa y que podamos disfrutar también de la compañía. Mira, que el tema de esta ocasión está sumamente interesante, pero queremos antes que nada darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están ya poniendo en contacto con nosotros, que ya están prácticamente mandando saludos y que están contemplando este programa. Muchas gracias. Fíjate que el programa de la semana pasada en Pruebas de su amor rompió récords. Tuvimos más de 1,800 reproducciones. ¿En serio? Urias. Con la ayuda de nuestro Con Dios. la ayuda de nuestro Dios, más de 1,800 reproducciones. Y estamos muy contentos por todo ello. Así que yo quiero invitarles a que sigan compartiendo esta programación de Radio Lindavista. Estamos completamente en vivo desde el mejor lugar del mundo, por supuesto, la Universidad Lindavista. Tengo tan metido en mi mente Radio Lindavista que sueño con Radio Lindavista, como con Radio Lindavista, pienso en Radio Lindavista. No. Has llenado tu mente de cosas buenas. En efecto, Urias. Pues estamos muy contentos, pero platícanos de qué vamos a hablar en esta ocasión, Urias. Gracias. Y a nuestros amigos que nos están acompañando, yo creo que están interesados, ¿no? El título bastante atrayente. Y pues vamos a continuar el Evangelio según San Juan. Seguimos en el capítulo 3 del Evangelio y ahora vamos a dedicarnos a hablar acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Fíjate que yo no le había prestado tanto interés al personaje de Juan el Bautista hasta que comencé leyendo el deseo de todas las gentes, cuando se menciona incluso en la palabra de Dios que no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista. Y entonces mi foco de atención sí se fue hacia este personaje bastante interesante. Creo que tuvo una vida ejemplar, una vida que trae lecciones para nuestras vidas en la actualidad, que traspasa barreras del tiempo, del espacio y incluso de cultura. Pero, ¿qué vamos a hablar acerca de la vida de Juan el Bautista en esta ocasión? Gracias. Lo que vamos a enfatizar hoy es la actitud que él tenía hacia el ministerio. La actitud que él tenía hacia el ministerio. Claro, él sabía en qué posición y para qué había sido puesto en ese lugar. No perdió el rumbo, eso es lo que queremos enfatizar en esta tarde. Que Dios nos, y ahora sí, haciendo una aplicación, es que Dios nos ha dado un propósito para cada uno de nosotros y Juan también tenía un propósito y él nunca perdió ese propósito. Hoy vamos a hablar acerca de los peligros que existen cuando perdemos ese propósito, el enfoque por el cual estamos acá. Ya. Sí, de hecho, creo fielmente que todos tenemos un propósito en esta vida. Tristemente hay gente que no sabe qué propósito tiene.
No sé si te has topado con esas personas, pero yo sí, me he topado con personas que no saben a qué rumbo tiene su vida, no saben para qué están aquí, y esas personas viven lamentándose, o más bien viven sin disfrutar de la vida. Claro. Pero todos tenemos un propósito, y qué bonito es mantenernos en esa línea, en esa perspectiva, y no perderlo, por supuesto. Juan fue llamado para una misión muy especial, pero la palabra clave es ministerio. ¿Qué entendemos por ministerio, Urias? Bueno, podríamos decir que no es de iniciativa propia. Aquí hablábamos de ministrar y ministrar algo. Ajá. Es en favor de algo, de alguien. En este caso, cuando hablamos acerca de aquellos que son enviados de Dios, estamos representando a Dios, en otras palabras. Y por eso y cuando vemos en la función, tal como lo presenta la Biblia de Juan, que vino a preparar el camino al Mesías, entonces ahí podemos comprender la verdadera naturaleza del ministerio, es ser enviado por Dios para un trabajo especial para exaltar a Dios. La exaltación no debiera ser propia, es exaltar a Dios. A Dios. Es decir, todos hemos sido destinados a cumplir un ministerio en esta tierra, ¿no? Con el objetivo de glorificar a Dios. Claro. Así de sencillo, así de simple. ¿Todos tenemos un ministerio que cumplir? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué te parece? No me gustaría encontrarme respondiendo yo esta pregunta y que se diga, Urias lo dijo. No, me gustaría que la Biblia fuese la que nos respondiese en esta tarde. Interesante. Y si se quedan con nosotros, vamos a ir descubriendo cosas maravillosas acerca de los peligros que aborda también el ministerio. Oye, excelente, me parece muy interesante. Mira, tenemos aquí unos saludos. Saludos, Tisbita. ¿Conoces a Tisbita? Nuestro buen amigo ¿Lo Alan. conoces? ¿Conoces a Tisbita? Yo creo que... Bueno, los amigos que no están en contexto, resulta ser que mi buen amigo Urias, yo lo conozco desde hace ya un buen rato atrás. Yo era director de Conquistadores, él era un conquistador, y con los amigos nos llevábamos tan bien, y Urias siempre fue destacado en las cosas de la iglesia, etcétera. Y entre los amigos, no sé a quién se le habrá ocurrido decirle de cariño Tisbita. y aquí un amigo nos está saludando. Alan, muchas gracias, que el Señor te bendiga, gracias por estar con nosotros. Robinson Pérez Gómez dice: saludos a todos los amigos de Linda Vista. Alfredo y Urias, un abrazo. Mira nada más. Gracias, Robinson. Gracias Robinson, gracias por estar con nosotros. Donde quiera que se encuentre. No sé dónde se encuentre, pero pues te mandamos un saludo. Gracias Robinson. Y por favor, comparte like y comparte esta programación. Mili Flores también se acaba de unir a la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a un corte musical, ¿te parece, Urias? Para que podamos entonces comenzar de lleno con lo que traes para nosotros en esta ocasión y poder comentarlos entre todos. Saludos, chicos. Mili Flores, gracias. Regresamos, vamos a un corte musical. Por favor, no se despeguen, compartan de esta programación de Radio Linda Vista. Regresamos. Bueno, disculpen, creo que tenemos aquí unos problemitas técnicos, pero quiero decirles que estamos... Esto suele suceder cuando estamos completamente en vivo, Urias, y en lo que nosotros arreglamos este pequeño detallito, vamos a mencionar que tenemos personas que nos han escuchado desde diferentes partes del mundo. Fíjate que la ocasión pasada tuvimos la oportunidad de conversar con personas que nos escuchaban directamente desde Madrid, España. ¿Del otro lado del mundo? Desde el otro lado del mundo. Desde el otro lado del mundo. Y tuvimos el privilegio también de que nos escucharan desde Papúa Nueva Guinea. ¿Quién cree que nos estaba escuchando desde aquel lado? No. ¿No? Me la pone Oye, difícil. ¿cómo de que no? Papúa Nueva Guinea. ¿Recuerdas el nombre de Raúl Lozano? Ah, nuestro queridísimo rector. Ex rector de aquí, pero rector de aquella universidad. Se le recuerda con mucho aprecio, cariño. Oye, sí, de verdad, su esposita también, la hermana Anita, nos estaba escuchando por allí, y de verdad que los recordamos con muchísimo aprecio. Le mandamos un saludo. Yo sé que ellos están pendientes de la programación en cualquier momento, pero gracias por estar escuchándonos desde diferentes partes del mundo entero. Gracias por estar con nosotros.
Urias, platícanos de una vez de lleno, a ver, ¿qué nos trae la palabra de Dios en esta ocasión? Gracias. Bueno, como cada ocasión vamos a leer el contexto o cómo lo presenta la Biblia. Por favor. Y aquellos que tienen la oportunidad en casa de tener la escritura a la mano, les gustaría que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 22. Yo creo que hay que dar un tiempo, ¿no?, para que aquellas personas que están y tienen la oportunidad de tener una Biblia en mano también pueden decir, tiene ahí en el aparato electrónico, en el dispositivo electrónico. Sería oportuno que en esta hora vayamos a la escritura. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Sí, San Juan capítulo 3, versículos 22 al 29. Oye, es la porción bíblica que vamos a estudiar en esta hora. Dice, Okay. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, y aún no había encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Bueno, después de estas cosas, y nos estamos refiriendo al incidente con Nicodemo. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de sacar algunas lecciones espirituales acerca de la vida de Nicodemo. Y aquí el versículo 24 dice, y Juan aún no había sido encarcelado, de una manera de darnos en el marco histórico en el cual se desarrolla este evento. Quiere decir que Jesús estaba comenzando su ministerio, mientras que el de Juan estaba concluyendo. Aquí Juan todavía está en libertad y nosotros cuando leemos la Biblia nos damos cuenta el ministerio muy prolífero, muy grande que tuvo Juan el Bautista. Además de eso, la hermana Elena G. de Guay en el capítulo 18, que es el que estamos ahorita analizando, dice que Juan había sido tan prosperado en su ministerio, tenía tantos seguidores, que si él se hubiese declarado Mesías, la gente le seguiría. A tal grado de que la gente se agolparía, tomaría armas, y si Juan les decía, vamos a derrocar al imperio romano porque yo soy el Mesías y Dios nos ha entregado a toda esta tierra en nuestras manos, la gente lo haría. La gente lo iba a hacer si Juan se declaraba. Tenía muchísimos seguidores, Juan. Claro. Mire que Jesús mismo reconoció eso. Cuando le preguntan a Jesús con qué autoridad él hacía los milagros, Jesús dice, y les hace una pregunta referente a Juan. ¿El ministerio de Juan venía del cielo o de los hombres? Los fariseos no se atrevieron a responder porque ellos sabían que el ministerio de Juan venía de Dios y que la gente lo tomaba por profeta. En ese incidente nos hace hablar acerca de cómo la gente tomaba el ministerio de Juan Bautista como un ministerio de parte de Dios. En cuanto al ministerio de Juan era, como tú mencionaste, muy próspero y con la estampa o el sello del cielo, porque así lo consideraban los hombres. Por eso el mensaje de Juan tenía un gran impacto. No, y me impresionan las palabras de la hermana Elena G. de White cuando dice que si Juan hubiese permitido eso, si Juan hubiese proclamado ser el Mesías y la gente lo hubiese seguido, quien actuaría más específicamente y con más hazaña y con más sabiduría o más bien más astucia es Satanás. Claro. Bueno, nuestro título son los peligros. Los peligros. Y realmente, si comenzamos a definir el primer peligro, sería principalmente ese. Que Satanás, al ver el ministerio de parte de Dios, siempre va a estar presente para estropearlo, para arruinarlo, podríamos decir. ¿Y de qué manera? Porque el ministerio de Juan era bastante fructífero, era bastante próspero, bendecido por Dios, pero Satanás estaba a punto o intentando arruinarlo, pero no como uno esperaría que lo hiciera Satanás. Uno esperaría que Satanás va a arruinar el ministerio atacándolo, haciendo que las cosas no funcionen bien, enviando pruebas, peligros y demás, ¿no? Destruyendo, matándolo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la hermana Elena G. de White menciona que una de las formas que Satanás estaba pensando utilizar era precisamente aludiendo a Juan, exalzándolo, de lo que él estaba haciendo. Oye, Juan, lo estás haciendo muy bonito, muy bien, sigue adelante, mira, tú haces esto, haz aquello, lo otro, dile a la gente que te sigue a ti, que tú eres una persona muy importante. Entonces, yo veo aquí de entrada el primer peligro, ¿no? El primer peligro del orgullo. Del orgullo, el permitir que Satanás pueda llenar de orgullo nuestro corazón por lo que estamos haciendo. Claro.
Satanás conoce la naturaleza humana. A lo largo de los 6000 años del pecado, ha llegado a descubrir que el fundamento ahí, o podríamos decir, la causa de muchas ruinas y estragos hoy en día es a causa del orgullo. A causa del orgullo. La lectura que tuvimos decía que los discípulos de Juan estaban en contra de los discípulos de Jesús y la discusión era en cuanto al bautismo, en cuanto a la purificación, porque los discípulos de Juan sentían que Jesús les estaba quitando a toda la multitud. Porque recordad que Juan, las multitudes llegaban a la orilla del Jordán para querer escuchar a Juan y eso emocionaba a los discípulos de Juan. Pero ahora al saber que Jesús también estaba bautizando en muchas aguas, y la gente estaba siguiendo a Jesús, entonces los discípulos de Juan se sentían menospreciados. Y como tú decías, es una obra satánica y les estaba haciéndoles creer que estaban haciéndose ellos a un lado, y mientras que Jesús les estaba robando la parte que ellos debían realizar. Sí, a mí me impresiona realmente la astucia de Satanás, que no siempre es destructivo, no siempre es en apariencia malvado, que quiera simplemente arruinar las cosas de una manera catastrófica. Más bien es una persona, un ser muy astuto, que sabe el corazón del ser humano y que sabe que una de las maneras es llenándonos de orgullo. Claro. Llenándonos de orgullo. Creo que es la primera lección que podemos rescatar de esto. Claro, ¿no? Y creo que aquí debíamos mencionar lo que dijimos al principio, perder el enfoque. Como tú decías del ministerio, el ministerio se caracteriza porque no es de nuestra autoría ni es para beneficio nuestro. Al hablar acerca de los ministerios en la iglesia o que Dios nos ha concedido, es precisamente la exaltación a Dios. El peligro que aquí estamos observando es de perder el rumbo, perder el objetivo. Si podíamos decir un objetivo, cada ministerio es exaltar a Jesús. Sí. Y cuando nosotros perdemos de vista y empezamos a exaltar a todo, menos a Jesús, es cuando el enemigo realmente ha triunfado y con su astucia nos ha hecho extraviarse de los propósitos de Dios. Pues qué interesante, Urias. Es ahí donde debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? De perder el objetivo. Creo que suele suceder en nuestros tiempos. No solamente en la época de Juan, ni con Juan específicamente. Creo que nos sucede muy a menudo a aquellas personas que de alguna manera buscamos alabar a Dios. Cuando tú subes al púlpito, cuando alguien más toma el micrófono para alabar a Dios con un canto, con una poesía, etcétera. O cuando eres un misionero muy aguerrido y trabajador y llega una persona más y te dice, oye, lo haces muy bien, eres el mejor haciéndolo y mira, yo te admiro bastante, etcétera, etcétera. Yo siento que ya comienza a ser un peligro cuando te lo tomas muy en serio. Claro. Fíjate que yo estaba leyendo consejos acerca de la hermana Guayas en el libro Ministerio para el Ministerio Pastoral. Ajá. Y él decía que los jóvenes ministros, aquellos que están saliendo egresados están comenzando el ministerio, uno de los peligros que debieran cuidarse principalmente es eso. No cabe, y yo creo a veces que los hermanos lo hacen con buena intención, nace de un corazón correcto, el de elogiarte por un buen sermón, por el apoyo que le estás brindando a la iglesia. Ese es un grave peligro. No por la expresión, sino creértelo, engañarte a ti mismo y pensar, es que yo lo hago bien, yo predico bien, yo canto bien. Es más, si yo utilizara este misterio para mi propio beneficio, me iría muy bien. Exactamente. Y entonces en ese momento cuando realmente lo que la Biblia nos está advirtiendo se hace evidente. El perder el rumbo, perder el objetivo en el ministerio. Y como tú decías, la vida de Juan no es solamente para leerla, es para aprender, porque ese peligro sigue latente hoy en día. Me ha tocado escuchar a personas que dicen, por ejemplo, ustedes encárguense, un predicador, por ejemplo, ustedes encárguense de la publicidad, pónganme a la gente aquí en la iglesia, a las visitas aquí en la iglesia, y todo lo demás yo lo hago. De lo demás yo me encargo. Yo me encargo de que pasen al llamado, yo me encargo de que firmen su voto para bautizarse, yo me encargo de que ellos entren a las aguas, de eso yo me encargo. Y antes me causaba admiración, decía yo, oye, es muy bueno esta persona, pero cuando estudio la Biblia como ahora la estudiamos, entonces llega a mí y es un peligro, claro. Es un error creer que es por nuestra capacidad que nosotros, que se logran grandes objetivos espirituales.
Es un terrible error creer que porque soy un ministro del Señor, eso ya me habilita para ser yo el capaz de hacer las cosas. Hace poco, tristemente, eh, logré escuchar de alguien cercano que, que dice que el ministerio se trata de profesionalismo, de comportarse profesionalmente, de ser profesionales ante las circunstancias y demás. Yo no dudo que el profesionalismo sea algo importante dentro del ministerio. Sin embargo, el profesional se caracteriza porque es capacitado, está capacitado, habilitado para poder hacer, desarrollar cierta u otra actividad en diferentes áreas del saber. Sin embargo, cuando se trata del ministerio para el servicio de Dios, lo primero que tenemos que reconocer es que lo que menos somos es ser capaces. Claro. ¿Sí? Eso es lo que menos somos. Nosotros no somos capaces de realizar el ministerio. Es más, no tenemos ni la capacidad moral de realizarla. Más bien, es como tú lo dijiste, es una designación divina para que la gloria sea para el Señor mismo. Es un privilegio pertenecer o desarrollar un ministerio, sea cual sea un ministerio pastoral, sea un ministerio musical, sea un ministerio de evangelismo, cualquier tipo de ministerio que nosotros podamos desarrollar, tiene el objetivo de primero reconocer nuestra humanidad para darle entonces la gloria y la honra a nuestro Dios. Gracias. Mira, Alfredo, me gustaría leer, ya hemos mencionado que el dilema era la riña o el conflicto que se estaba surgiendo entre los discípulos de Juan el Bautista con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan Bautista junto con los fariseos se sentían desplazados al ver el ministerio naciente de Jesús. Vea la respuesta de Juan. A ver. Eso es lo que nos gustaría resaltar. Está en el versículo 27, dice, Juan respondió, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros sois testigos de lo que os dije, yo no soy el Cristo, yo solo soy enviado de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado, lo oye, se goza grandemente con la voz del esposo, por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Oye, que primero, él reconoce que lo que recibe el ser humano viene del cielo. O sea, nada recibimos nosotros que no venga del cielo, que no venga de Dios. Eso es lo que nos referíamos, tener bien clara el objetivo, lo que somos cuando nos referimos al ministerio. Aquel que llega, y aquí es una solemne advertencia en el sentido de perder de rumbo o confundir la verdadera realidad del ministerio. Porque aquí dice, Juan está diciendo, nada viene al hombre si no es dado del cielo. Eso es realmente el ministerio, un don, una habilitación por parte del cielo. Eso es lo primero que tenemos que reconocer cuando quieres servir a Dios, que es solamente eso, servicio, que tú estás poniendo tus dones a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. En efecto, y para conocimiento, para efecto de las personas que nos escuchan y que no son precisamente pastores ni cantantes, entiendes el ministerio como aquella actividad que Dios nos habilita para realizar para la honra y gloria de Dios, y por supuesto que tiene el objetivo también de alcanzar nuevas almas para el servicio del Señor. Tú puedes tener, veíamos en clase el año antepasado, si no mal recuerdo, puedes trabajar en un taxi y llevar a cabo ahí un ministerio. Puedes estar en una tienda de verduras allí trabajando y ahí puedes llevar a cabo un ministerio. Puedes estar trabajando en una oficina y ahí llevar a cabo un ministerio. Un ministerio, entiéndase como aquella actividad que podemos realizar en nuestros ambientes, en donde nos movemos, con las personas que nos movemos, que presenta a Dios como el dador de la vida, como el sustentador y también como el redentor, a Jesucristo, ¿no? Entonces, todos podemos desarrollar un ministerio. Gracias. Y todos podemos desarrollar un ministerio y todos debemos reconocer que viene de Dios. Gracias. Qué bueno que haces esa aclaración, porque alguien puede estar pensando, en nuestros amables oyentes en esta hora, que ministerio, como tú dices, es solamente aquel que sirve a la iglesia o recibe sueldo por parte de la iglesia. Cuando nosotros leemos en la Biblia, bien se refiere al ministerio a todos aquellos que están adelantando la venida de Jesús.
aquellos que están participando en la obra. Me gustaría resaltar un pensamiento que la hermana Guay hace en el deseo de todas las gentes. Dice, los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor de Cristo desaparecerá por el amor, el amor del yo desaparecerá por el amor de Cristo. Eso es lo que ella comenta cuando Juan dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Sus discípulos estaban sintiéndose incómodos porque se sentían desplazados de Jesús. Y Juan les está diciendo en esta hora que les está poniendo el enfoque real del ministerio. Les está diciendo, no es que nosotros nos exaltemos. Yo les dije que yo solo era un enviado, dice, y él mismo expresó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, yo ya se los había dicho, nosotros solo somos aquellos que están reflectores, pero para alumbrar a Cristo. Eso es lo más maravilloso, que el propósito de nuestra vida en esta tierra o de nuestra obra en esta tierra es exaltar a Cristo, que la honra, la gloria realmente lo reciba Cristo Jesús. Y existen unos personajes que son como secundarios de la historia, los seguidores, aquellos seguidores silenciosos que van a donde va la mayoría, que aquellos seguidores o aquellos seguidores que se quedan en donde aparentemente está la grandeza. Es como cuando Judas, ¿no?, se ofreció, yo quiero ser discípulo porque vio que en Jesús había un futuro, había él tenía expectativas muy altas acerca del ministerio de Jesús, como muchos de los discípulos, ¿no? Pero había gente que de igual manera seguían a Juan y se aferraron a la grandeza de Juan. El problema de ellos fue haberse quedado aferrados, amarrados, abrazando la aparente grandeza de Juan, cuando Juan nunca tuvo el propósito de engrandecerse mucho más que Dios, claro, mucho más que Cristo. Me gusta eso que dice, porque aquí entonces notamos un contraste muy claro de dos tipos de caracteres. Aquel carácter que se exalta a sí mismo, está buscando la gloria para sí, y aquel carácter que realmente vive para exaltar a Cristo. Y la diferencia de esto no es lo que ellos dicen que hacen, porque si usted le hubiera preguntado a un discípulo de Juan, él estaba siguiendo o estaba haciendo lo que Dios le había enviado, que era el bautismo, y era un ministerio santo que ellos estaban ejerciendo, el de llamar al pueblo al arrepentimiento. El problema de ellos surgía por la incomprensión correcta del ministerio. Por eso decimos que cuán importante es comprender realmente de qué trata o de qué se trata el ministerio. Y este es, como yo decía hace un momento, una solemne advertencia para todos aquellos que somos ministros de Dios. En algún momento podemos exaltarnos a nosotros mismos. Este es podríamos decir, la tentación clave, o podríamos decir también que ahí el enemigo muchas veces nos ha hecho caer o nos ha hecho tropezar, cuando crees la idea de que tú eres importante, o de que de ti o para ti debe ser o los aplausos, ¿no? No, qué profundo. Como el canto, no prefiero el aplauso del mundo falaz, prefiero a Cristo, ¿no? Creo que todos estamos con el mismo peligro, el mismo riesgo, ¿no? Podemos caer en el mismo error, pero cuando suceda eso, recordemos lo que hace Dios realmente, ¿no? Dios no es que necesite de nosotros para realizar su obra en esta tierra. Es un privilegio que nosotros tenemos. Si nosotros no hablamos, si nosotros no predicamos, si nosotros no cantamos, si nosotros no hacemos ese trabajo, las piedras lo van a hacer. Las piedras hablarán, las piedras predicarían si fuese necesario. Es más, Dios ha utilizado objetos inanimados para cumplir su obra. La vara de Moisés, por ejemplo, o incluso animales mismos como el asna de Balaam, ¿no? Es decir, Dios no necesita realmente que nosotros lo hagamos, porque Él tiene la capacidad de hacerlo de miles, no sé cuántas formas de cumplir su obra en esta tierra. Claro. Pero es un privilegio que se nos ha concedido. Y Juan comprendía correctamente eso, porque él sabía su lugar. Y aquí me gustaría volver a leer el verso 29, dice, y él se habla como el novio, como el amigo del novio. No era él el novio, era amigo del novio. Y él dice, el que tiene a la esposa es el esposo. Pero el amigo se goza con el esposo, es decir, no era él el exaltado, pero se gozaba cuando Cristo era exaltado. A eso se estaba refiriendo, que
Y eso realmente es el verdadero enfoque. Si podríamos resumir el capítulo 18 del deseo de toda la gente, nos da las características o nos da el propósito del verdadero ministerio. El ministerio que Dios nos ha empleado significa la exaltación de Cristo. Gozarnos cuando el que es exaltado es Cristo. Eso debería ser el propósito o nuestro deseo en la vida, que cuando la gente nos vea a nosotros pueda realmente exaltar a Cristo. Oye, no, me impresiona. Y el último versículo de que leíste hace unos minutos. El verso 30. El verso 30. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro, porque yo dice, siento que ahí está el punto, el clímax de la historia de esta mañana, de esta tarde. Sí, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La exaltación de Cristo no solamente son en cosas superficiales, ni solamente en cuestiones de actividades físicas de este mundo, más bien la exaltación de Cristo viene en el corazón de cada persona. Yo siento que aquí Juan está prácticamente reconociendo su condición tan distante a la de Cristo y su necesidad de que sea Cristo, que sea glorificado en su vida, y su necesidad de que su yo fuese prácticamente erradicado de su persona. Claro. Mira, aquí hablamos de, es necesario que Él crezca, del carácter de Juan, y ese carácter debía ser nuestro carácter. Jesús, si tú recuerdas, si nuestros amables oyentes recuerdan, en las bienaventuranzas Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y Él dice que una luz no se enciende para ponerse debajo de un almud, sino que se coloca al lugar de tal manera que todo sea iluminado. Y entonces Él hace la aplicación y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres alaben al Padre. Ahí ya Jesús estaba diciendo una gran verdad. Sí, nuestra luz va a alumbrar a los hombres. Sí, los hombres van a ver nuestras buenas obras, van a ver nuestro carácter, van a ver lo que nosotros realizamos como nuestro ministerio. Pero esa luz que está alumbrando tiene un propósito, alabar al Padre. A eso se refería Juan cuando decía es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Estaba reconociendo que Él ya había cumplido su misión en esta tierra. Y ahora, si pudiéramos hacer una segunda aplicación, sería cuando nosotros nos encontramos con otros ministerios. A veces nunca debiéramos, y eso es lo que la advertencia en esta hora, sí. No debiéramos sentirnos desplazados si otra persona... Yo te voy a contar una experiencia. A ver. Te voy a contar una experiencia cuando yo desde muy pequeño fui por mi padre. Mi padre nos llevaba a dar estudios bíblicos. Él tenía muchos intereses y el acompañante siempre era yo, su hijo mayor. Ajá. Y siempre nos tocó, y bueno, yo recuerdo en el caso de un joven que estábamos visitando. Mi papá, yo recuerdo que él terminó las lecciones, luego otro curso de lecciones. Todavía no se decidió a bautizarse. Estábamos ya por hacerle el llamado, cuando otro hermano, otro miembro de iglesia también de la congregación donde asistíamos, fue y le hizo la invitación al llamado. Aceptó, se bautizó. Solo que en ese momento estaba yo joven, más joven todavía, adolescente, joven todavía. Y yo recuerdo y me sentí un poco mal. A mí me hubiera gustado hacer el llamado. Nosotros somos los que le atendimos. Nosotros fuimos los que estuvimos ahí tarde a tarde haciéndole la visitación. Éramos nosotros los que merecíamos hacerle la invitación. Porque yo sentía, bueno, entonces esa alma ya no es para mí. Ya, como que ya siento que no la gané. La habías perdido. Ese era mi sentimiento en ese momento. Ajá. Ahora que yo entiendo la Biblia, me doy cuenta que cuán inmaduro estaba yo actuando en ese momento. Porque no es cuestión de tu obra o mi obra, es la obra de Dios. Y cada uno de nosotros forma parte importante dentro de ese gran plan de Dios. Y aquí me gustaría hacer referencia sobre lo que estamos diciendo, lo que dice Elena G. de White, donde ella menciona que Dios había determinado la obra de Juan cuando la obra de Cristo estaba comenzando. Pero eso no significaba que la obra de Juan no había servido. Y esa es una lección para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en esta tierra. Y aunque parecía, así como el hermano no le llegó a hacer la invitación y yo hubiera pensado, no es así. Debiéramos estar felices, alegres de que la obra está avanzando. Porque aquí el que va a ser exaltado es Cristo. Es Cristo Jesús.
Oye, qué interesante. Fíjate que encuentro otro dilema hablando de ministerios, ¿no? El despreciar otros ministerios. Sí, no, me ha tocado ver cómo en unas personas y demás menosprecian el trabajo que otras personas humildemente hacen y que también es un ministerio especial. Yo siento que aquí nadie es más grande que nadie. Solamente Cristo, solamente Dios. Y a Él es que a Él se merece toda la honra y toda la gloria. Claro. Y estamos hablando precisamente de peligros. De y eso peligros. lo que tú mencionas es un peligro. Es un Si peligro. podríamos estar recapitulando en estos minutos lo que hemos dicho, podríamos hablar acerca del orgullo. Y recapitulando, a manera de recapitular, el orgullo, de exaltarte a ti mismo, lo que tú dices de otros ministerios o de sentirte desplazado. Eso es lo que hemos estado comentando. Pero me gusta lo que Jesús hizo. Porque ya sabes que había una discusión entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Vea qué dice el capítulo 4 ahora, en los versículos 1 y 2. Dice, cuando el Señor Jesús supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan. Jesús se enteró del problema. Jesús sí se enteró del... Le llegó el rumor. Le llegó de lo que se estaba diciendo. Vea la actitud de Jesús. Mira, qué ejemplo, mira. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, no da margen a abrir más la brecha del conflicto o abrir más como dije, alentar la llama. No, al contrario. Jesús simple al ver que se estaba haciendo menospreciado el ministerio de Juan, simplemente él se aparta, se va a las regiones de Galilea. En este ejemplo estamos aprendiendo acerca de nuestra forma de ver los ministerios, como decía. Jesús, como tú decías, de menospreciar a otros. Jesús no lo hizo. No, Jesús le dio su lugar a Juan, sin duda alguna, cuando él mismo dijo, no hay mayor profeta que Juan. Dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña mecida por el viento. ¿Qué salisteis a ver? Un profeta. Os digo más que un profeta. De todos los nacidos de mujer, nunca uno mayor que Juan. Sí, la verdad que impresionante. Y yo creo que es para meditar, por supuesto, en lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Jesús sabía muy bien el lugar de Juan, pero ese no era el problema, porque Jesús sabe el lugar que nosotros tenemos en toda la historia de este mundo, en todas las funciones de este mundo. Pero el problema es si nosotros sabemos como Juan cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir en esta tierra, cuál es nuestro ministerio, el que tenemos que cumplir, al que fuimos llamados. Jesús lo sabe muy bien. El problema es si nosotros lo sabemos. Y más si lo sabemos, que mantengamos la perspectiva de ese ministerio. Sí. Porque los peligros son progresivos. Primero, ¿lo sabes o no lo sabes? No, sí lo sé. Bueno, pero ahora, ¿te puedes mantener en ese ministerio? Sí me puedo mantener. Ahora, ¿cómo percibes el ministerio, tu ministerio y el ministerio de los demás? Referente a nuestra perspectiva. Y ahí van los riesgos que siempre estamos corriendo. Pero seamos como Juan. Sí, realmente. Aquí es donde a los que nos escuchan y yo mismo, y yo creo que todos debiéramos pedirle a Dios un carácter que nos ayude a comprender nuestro lugar en esta tierra, un carácter de humildad. El apóstol Pablo mismo en Filipenses, al hablar acerca del carácter de Cristo, al hablar acerca de la relación que nosotros debiéramos tener los unos con los otros, nos dice en el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a sí mismo. Eso es lo que hacía Juan, dice, es necesario que crezca para que yo mengüe, porque él reconocía que el propósito de su ministerio. Y de igual forma nosotros debíamos tener esta norma de carácter, el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Juan, si podríamos decir, hablar de un ejemplo a seguir, el de reconocer que estamos aquí no para exaltarnos a nosotros mismos y para exaltar a Cristo, y que cuando veamos a otros haciendo lo mismo, no seamos como los discípulos de Juan. Y esa es la advertencia, no ser como los fariseos, que veían en Jesús una amenaza y no un avance para la obra de Dios.
Sí, es terrible y podemos caer en el problema. Dice Elena G. de White aquí en el párrafo 3 de la página 153, dice, como muchos, pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en el humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. Él es el que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia, no comprende cuánto depende de Dios. Creo que es un error al cual todos estamos, no estamos exentos de caer. Una amonestación que debemos considerar. Yo creo que a nuestros amigos que nos escuchan deberíamos preguntar, ¿te has sentido incómodo en algún momento cuando otro trata de alabar a Dios? Esa es una pregunta válida. A veces, como cantante, podríamos decir, ¿no? Cuando ves que otro está cantando y puede nacer en tu corazón la idea de sentirte desplazado o pensar, yo lo hubiera podido hacer mejor. Oye, yo hubiera sí, conseguido mejores logros. O como predicador del evangelio, tú puedes decir, yo lo hubiera hecho mejor. Ese es el peligro del cual la sierva del Señor nos está advirtiendo. Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y amables oyentes, esta es una amonestación por parte de Dios a reconocer cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra y a resumidas cuentas exaltar a Jesús, engrandecer a Jesús. Y aquí podríamos a evaluación propia, yo podría preguntarme, ¿lo que yo estoy haciendo realmente está exaltando a Jesús? ¿O es que en algún momento me ha gustado recibir los aplausos? Cuando termina mi participación y el auditorio se llena de aplausos, me siento bien, ¿no? Ahí es un grave peligro, un asunto tan delicado que nosotros debemos enseñar. Y esta debería ser ayúdanos a ser humildes. Danos ese carácter de que no soy yo solo soy el instrumento. No soy yo solamente soy el que está siendo utilizado en tus manos y que ve las maravillas del cielo. Pero solo soy eso, instrumento en tus manos. Y que el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Así las hizo con Juan, obras extraordinarias, porque él comprendía su lugar. Y cuando llegó el momento de que había cumplido su misión, él pudo decir, cuando el novio tiene a la esposa, el amigo del novio se alegra. Así cuando Cristo sea glorificado, podemos decir, me causa emoción, me alegro. Que Cristo, que otras personas estén conociendo el amor de Jesús. Ese debe ser nuestro estilo de vida, esa debe ser nuestra forma de vida, que Cristo sea exaltado y que nosotros mismos en nuestro diario vivir exaltemos a Cristo. Oye, qué ideal, que suena incluso utópico, ¿no? El hecho de que todos podamos pensar así, todos podamos vivir y actuar así. Suena un tanto utópico, pero creo que es el deseo en el corazón del Señor. Es el deseo en el corazón del Señor que nosotros comprendamos cuál es nuestro lugar en esta tierra, nuestra misión, nuestro ministerio y poder llevarlo a cabo con suma humildad. Tenemos unos saludos. Clau dice, hola, hola Claudia, qué gusto de tenerte por acá. Y más, dice, cuando les dice es que usted está más cerca de Dios. ¿Me perdí? ¿En qué parte? Es cuando las personas nos tratan de elogiar. Ese es el peligro. Ya, sí. Pastor, sí, usted está más cerca de Dios. O usted que canta está más cerca de Dios, ¿no? Y eso podría ser un grave peligro, una terrible advertencia peligro que nosotros debemos tener. Sheila Ortiz nos escucha desde Villahermosa, creo, ¿verdad? Sí, de la Asociación Sur de Tabasco. Nos escuchan en la Asociación Sur de Tabasco. Dice, muy buen tema, saludos amigos, Dios les bendiga. Muchas gracias, Sheila, gracias por estar en la frecuencia. Ella es una fiel radio escucha oyente. ¿Cómo le podemos llamar? Radio telescuchas. Estamos con el mismo dilema desde la vez pasada. ¿Cómo le llamamos a aquellos que nos escuchan pero que también nos miran? Radio televisor escuchas. En lo que vamos a investigar seriamente cómo referirlo. Seguramente terminaremos inventando una palabra, pero gracias por estar con nosotros. Así evolucionamos el lenguaje. Y lo vamos a dar de alta en la Real Academia Española, por favor. Sí. Oías, como resumen y palabras finales, ¿qué nos puedes decir? Gracias. ¿Qué más decirle lo que hemos aprendido de la palabra del Señor? De pedirle a Dios. Porque naturalmente mi corazón es orgulloso. La Biblia dice, perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Pero el siguiente versículo responde, yo Jehová, yo conozco las intenciones del hombre.
Y el único que puede cambiar el corazón es aquel que nos conoce. Por eso nuestra oración en este mediodía debe ser: Señor, ayúdame a tener un espíritu correcto de servicio. Ayúdame a comprender realmente para qué me has puesto en esta tierra y ayúdame a cooperar con otros que también te están sirviendo. Ese debería ser siempre nuestra estilo de vida, nuestra oración, porque a veces naturalmente nos queremos exaltar. Me quiero exaltar, yo quiero ser aplaudido, quiero que se me elogie, pero aquí es donde tenemos que decirle: Señor, ayúdame cuando ese momento suceda, ayúdame a decir que toda la gloria es para Cristo, que toda la gloria se lo lleve Él. Pues Él es el único que se lo merece. Claro. Nosotros somos solamente instrumentos, que si nos dejamos utilizar, Dios hará grandes cosas. Sí, Si sí, Dios sí. hizo grandes cosas con una sola vara, con una asna, y con aquellas personas que dispusieron su corazón para ser utilizado en conjunto con sus talentos, hizo grandes maravillas. Dios está dispuesto a hacerlo. Claro. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, y que Por será todos toda los la siglos. eternidad. Aquí es la advertencia a ver también a otros ministerios. Verdad que pasó por mi mente una situación que a veces me tocó vivir en más de una ocasión. A veces en la iglesia hay líderes de muchos años y son buenos líderes, siervos del Señor, pero cuando los jóvenes quieren también participar en el avance de la obra, a veces ellos, haciendo una aplicación, podríamos correr el riesgo de pensar que verlos como amenaza. No, aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que veamos a todos con el mismo espíritu de servicio, que los involucremos a todos. Y cuando lleguemos a nosotros a pensar como Juan, que no son enemigos, sino que son amigos que están contribuyendo a la gloria, tenemos un Y que se avance alegren extraordinario. juntos. Sí, cuando vemos a otras personas, ves a alguien que está iniciando el ministerio, ayúdalo, oriéntalo si es necesario, pero hazle ver que el ministerio consiste en exaltar a Jesús. Juntos trabajen. Es decir, que realmente nos unamos, y eso nos habla de unidad, de realmente comprender que el ministerio, todos exaltando a Cristo. Y cuando la iglesia en esta tierra exalta a Jesús, y cuando ese carácter maravilloso de Jesús sea reproducido en sus hijos, bueno, Jesús va a venir por su pueblo. Excelente noticia. Bueno, pues Urias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claudia dice: sí, me refería precisamente a los ministros o personas líderes que decían deben de tener cuidado de no creerse más, de no tomarse tan en serio los elogios que no siempre vienen de personas con malas intenciones. A veces son buenas sí, intenciones. son buenas, muy nobles intenciones, de hecho, pero va más por el hecho del corazón humano, de cómo lo podemos tomar nosotros. Sheila Ortiz dice: Amén. Excelente. Nuestra forma de ser, nuestras palabras reflejan a Cristo. Qué gran verdad. Sí. Pues En ahí esta- está la amonestación. Sí, en esta hora le agradecemos a nuestro oyente que nos permiten entrar a sus hogares, oficinas, en el auto, en el celular, que nos están escuchando en esta hora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que estamos en las palabras finales. Sí, ya estamos en las palabras finales, nos tenemos que despedir. Tenemos apenas unos minutitos para poder ir y tomar nuestros alimentos y por supuesto comenzar una jornada de clases en la Universidad Linda Vista. Urias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estarás muy seguidamente por acá, muy seguido. Te agradecemos mucho y sé que todos aprendemos también de la palabra de nuestro Sí, Dios. realmente esperamos que lo poquito que se ha aprendido en esta hora sea aplicable a nuestra vida. En que efecto. realmente sea nuestra oración servir a Dios. En efecto, con toda humildad y con toda sencillez. Muchísimas Amigos, gracias. Gracias, no queda más que decir. en efecto, gracias. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo y escuchando, por supuesto, radio, televisores, escuchas. Ahora sí, ya la vamos a patentar. Vamos a patentar la palabra. Nos estamos entonces poniendo en contacto el próximo miércoles en punto de las 12 del día en este programa titulado Pruebas de su amor. Y un último saludo, hola, saludos desde Atencingo, Puebla, nuestra hermana Cleotile Villatoro. Ella siempre nos escucha, está siempre ahí compartiendo nuestra programación. Gracias por haber llegado, aunque sea en este momento, pero esperamos que pueda verlo completo. Tenemos un saludo muy especial. Ahorita que te piden un saludo muy especial. Sí, porque vi que se unió nuestro amigo Tavo. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Hoy Por es su eso, cumpleaños. amigo, queremos recordar que con aprecio, desde aquí mismo le decimos que nos siga escuchando, más que nada. Que nos comparta, que aquí lo recordamos con mucho aprecio. Hoy Y lo pues, extrañamos también. También. Y Tabito, pues, muchísimas te felicidades. mandamos un fuerte abrazo, pásala muy bonito. Ayer por ahí me grabaron con un saludo.
Espero que te haya llegado. Gracias, Tabito, por tu amistad. Te esperamos en la Universidad de Lindavista. Esperamos que puedas regresar en algún momento con la ayuda de Dios. Y también tendremos un saludo por aquí. Tenemos a Sandra que dice, bendecido miércoles y saludos ¿desde dónde? San Diego, California. Mira, nada más. ¿Desde dónde nos escuchan? Ya. Dios? Cruzamos frontera con la ayuda de Dios en este ministerio. Con la ayuda del Señor. Gracias, Sandra, por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Comparte, escucha el programa completo, quedará aquí grabado para todos nuestros amigos. Bueno, nos despedimos, que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo miércoles en punto de las 12 del mediodía. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Adiós.